Buenas tardes, maestra. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a presentar la práctica número 4 que tiene como título Acabados superficiales. Mi equipo está conformado por Ayala Zanella Alejandra, Guerrero Abundis Miguel Ángel, Rangel Alanís Lisbeth Jacqueline, Rosas Castillo Daniel, Longoria Castro Cristian Alexander y su servidor Kevin Eduardo Aguilar. Me avisas si ya se ve, por favor. Ya se ve. Bueno, comenzamos con las normas de trabajo y seguridad en el laboratorio de química y biología. Bueno, los tenemos que tener bien presentes cuando estamos en un laboratorio, pero en este caso nos tocó en nuestros hogares realizar la práctica y de alguna forma tuvimos que cumplir con ciertos puntos que vienen aquí mismo. Los objetivos. Uno de ellos es conocer e identificar los diferentes tipos y características de acabados superficiales que existen en los materiales. Otro objetivo es analizar y diferenciar los acabados superficiales que surgen en los materiales al someterlos a un proceso. Introducción. Los acabados superficiales en los materiales es una parte muy importante de la integridad superficial y normalmente presenta gran importancia en el comportamiento funcional de las piezas. Además, permite un alto grado de calidad de la superficie para recibir otros materiales con buena adherencia, mayor resistencia a la corrosión y aspecto cosmético. La elección de los procedimientos adecuados para la satisfacción de los requerimientos funcionales hace necesario que el proyectista tenga conocimiento de los sistemas de acabados superficiales y de los métodos empleados, para así lograr satisfacer cada una de las necesidades a cubrir. Hoy en día no solo basta con la concreción de las medidas de una pieza, sino que se necesita estudiar y normalizar los estados superficiales de la pieza. Con la elaboración de esta práctica estaremos conociendo más a fondo un método para el proceso de acabado superficial. Para esta práctica, cada uno de nosotros elegimos un distinto material. Mi compañero Kevin utilizó 2 tornillos de cabeza plana hexagonal, una lija de grano grande, una de grano medio y uno de grano más fino. Mi compañera Alejandra utilizó un caso de cobre, una lija del número 320, una lija del número 150, una más del número 220 y finalmente una del número 2000. Yo utilicé una armella, una lija del número 80, una lija del número 120 y una del número 1000. Mi compañero Alexander utilizó un disco laminado de 80, el esmeril o pulidora manual, y el material que utilizó para pulir es un C100. Mi compañera Liz utilizó el material que utilizó para pulir fue una cuchara, una lija del número 120, una lija del número 1000 y una lija del número 60. Mi compañero Daniel utilizó 2 tornillos de cabeza plana hexagonal y una lija del grano 100, una lija del número 120 y una lija del número 140. Bueno, comenzamos con mi procedimiento. En el apartado de antes, tenemos al principio los tornillos son similares, ya que aún no son sometidos al proceso de pulido para lograr el efecto espejo, que es nuestro objetivo.
Durante el proceso, primero comencé a lijar el tornillo con la lija de grano más grande, aproximadamente unos 10-15 minutos, hasta poder lijar bien la superficie del tornillo. Aquí observamos en la imagen que es la lija más gruesa. Una vez que ya pulimos lo más que pudimos con la lija más gruesa, después seguimos con la lija de grano medio por unos cuantos minutos, que nos va a ayudar con el avance del efecto espejo, que este se conseguirá hasta después de haber pulido de manera correcta el tornillo. Después de ello, lijamos con la de grano más fino. Con esta debemos de pulirle de manera correcta y debemos de empeñarle un poco más de trabajo, ya que esta es la que nos va a dar el pulido final y nos dará el efecto espejo, que es el que deseamos. Aquí en este punto aún no terminamos de obtener el efecto espejo, pero observamos el desgaste de las lijas debido a que si empleamos varios minutos de pulido con cada lija, pero ya se empieza a notar cambio en la cabeza del tornillo. Después de un proceso de pulido con las lijas de varios minutos, conseguimos el efecto espejo, y aquí se muestra en la imagen la comparación de los dos tornillos al que se sometió el proceso de pulido y al que no se le hizo absolutamente nada. Se notan las características muy distintas en la imagen. En el tornillo del lado izquierdo se muestra el efecto espejo que queríamos obtener. En esta imagen se observa de una manera muy notoria el efecto espejo. Bueno, yo para llevar a cabo el acabado superficial de pulido utilicé lo que fue un caso de cobre y lijas de diferente tamaño de grano. Además de eso, dividí mi material para que se pudiera observar la diferencia entre lo que fue la parte pulida y la no pulida. Comencé a lijar mi caso con una lija de grano grande y de ahí me fui hacia la más fina. Después de varias pasadas se iba consiguiendo poco a poco el efecto espejo en mi material. Y finalmente pues vemos cómo se logró obtener este efecto, ya que se logra apreciar un reflejo en nuestro caso en la parte pulida, en cambio en la parte sin pulir no se aprecia nada. En mi caso, utilicé dos armellas, a la cual aún así la sometía al proceso de lijado, para lo cual comencé utilizando una lija del número 60, la cual no me gustó debido a que era muy pequeña y fue un poco incómodo, por lo cual solamente lo utilicé durante varios minutos. Posteriormente utilicé una lija roja del número 120. En esta pude observar que la superficie maltratada comenzaba a quitarse con mayor facilidad. Y finalmente, con la lija del número 1000, la cual me ayudó para realizarlo con mayor facilidad. Empecé a lijar en seco y como esta lija también se utiliza con agua, posteriormente utilicé agua para quitar la superficie mala, y de esta forma se quitó de forma más sencilla. El tiempo de lijado fue muy tardado para obtener el efecto espejo. También noté que la pieza se comenzaba a calentar conforme se lijaba cada vez más. Bueno, yo para mi práctica utilicé un tramo de 30 centímetros de material C100, que como se puede ver en la imagen está oxidado. Después procedí a montar el disco laminado en el esmeril manual y conecté el esmeril al enchufe. Después de esto, pues procedí a tratar la superficie del material con el disco. Y pues por último podemos notar que la superficie del material C100 después de este proceso cambia su aspecto por completo, logrando el efecto espejo que se buscaba.
Yo lo conseguí de una manera más fácil porque contaba con la herramienta, que en este caso es el esmeril, que me facilitó mucho el trabajo. Yo para llevar a cabo mi procedimiento de acabado superficial utilicé una cuchara, la cual vi que tenía dos iguales y estaban demasiado opacas. Utilicé lijas de diferente tamaño de grano y aquí se puede observar lo opaco que tenía la cuchara antes de ser tratada. Como siguiente paso, comencé a lijar la cuchara con las lijas de diferente tamaño una a la vez y iba disminuyendo el grosor del grano paulatinamente. Empecé a notar que era demasiado complicado y que era demasiado tardado el estar con las lijas de una por una, pero poco a poco sí se podía ver el efecto del pulido. Y finalmente se logró obtener el efecto espejo, ya que se logra apreciar realmente un reflejo en el cual al momento de estar lijando con la última lija lo pude ver y es bastante brillosa. Aquí se ve la comparación de la opaca y la brillosa y ahora sí se puede reflejar cualquier tipo de objeto en la cuchara. Bien, bueno, yo de igual manera lo hice de dos tornillos de forma hexagonal, donde el procedimiento de la aplicación primero, al iniciar el proceso se tiene dos tornillos iguales, los cuales se les aplicará el ejercicio del pulido para posteriormente lograr el efecto espejo con las dos lijas se puede decir calibre que me dieron, que fueron el 100 y 120. En el proceso de pulido, inicialmente empecé a lijar el tornillo de la lija de grano de 100, como ya se mencionó, para poder irle dando forma. Esto alrededor de unos 15 a 20 minutos aproximadamente, dependiendo cuándo se llegue a gastar la lija, para luego seguir con la siguiente. Posteriormente, una vez que se terminó este proceso, se tendrá que hacer lo mismo, pero esta vez con la lija de 120, ya que con eso se puede ayudar al proceso para poder obtener un mejor lijado y que este quede mucho mejor en cuestión del tornillo, por lo que se tendrá que hacer lo mismo en unos minutos más para conseguir el efecto espejo del tornillo y que salga mejor y se pueda reflejar y se pueda ver a simple vista. Después, luego de poder lijar con los dos tipos de lija que se tenían, es importante observar que se logró el efecto espejo, donde de igual manera se compararon los tornillos en donde a ninguno se les hizo nada más y se les cuidó para que no se perdiera el efecto. Como se puede observar a continuación, esa es una imagen cuando se está haciendo el efecto y abajo va a aparecer la siguiente. Y como se muestra en la imagen en la que está abajo, bueno, ahorita que salga, no aparece la imagen distintos cambios, ya que uno se puede ver el efecto espejo en su totalidad, mientras que el otro no se hizo nada ni cambió de forma en donde estaba normal. Y finalmente se obtiene el efecto espejo de buena manera y se puede ver el desgaste de las lijas que se utilizaron. Abajito creo que está otra imagen, para poder lijar por varios minutos al tornillo de diferentes formas, con los dos lijas de 100 y de 120, obteniendo exactamente la manera del efecto espejo como se muestra en la imagen de los dos tornillos. Ok, como resultados, el compañero Kevin Eduardo, como resultado conseguimos un tornillo con una característica de efecto espejo. Esto como resultado de pasar varios minutos puliendo la cabeza hexagonal del tornillo con varias lijas y con ello logramos el objetivo que era obtener el efecto espejo en nuestra pieza, lo cual lo diferencia del otro tornillo al que no se le hizo nada. La compañera Alejandra, el material caso de cobre, logró conseguir la apariencia de un pulido, ya que se cumplió el objetivo de adoptar un efecto espejo en él y un alto brillo, además de que se eliminó el daño con el que contaba nuestro cobre.
El compañero Miguel Ángel, el material que utilicé, el cual fue una armilla, contaba con diversas imperfecciones, pero la más notable era lo opaco de su superficie, por lo cual utilicé tantas lijas como fue posible para poco a poco dar el efecto abrillantador y la capacidad de ser reflejante como un espejo. El compañero Christian Alexander, el tramo de material T100 utilizado en esta práctica logró conseguir un efecto espejo de manera muy sencilla gracias al disco de lija laminado del 80 pasando a un aspecto oxidado de un aspecto pulido. La compañera Lisette Jacqueline, el material que utilice en este caso, la cuchara, logró conseguir la apariencia de un pulido, ya que después de pulir con diversas lijas de diversos tamaños de grano, logramos que se despertara por su brillo, a comparación del principio cuando estaba demasiado opaca. Al finalizar, cualquier objeto se refleja perfectamente en ella. Y yo, el compañero Daniel, como resultado de este proceso de pulido, se puede decir que sí se puede quedar al 100% comprobado el efecto espejo al pulir un tornillo de cabeza hexagonal con el fin de poder compararlo con otro tornillo común y corriente para que de esta forma se pueda ver que el efecto espejo está en su totalidad. Como discusiones, encontramos que en esta práctica se llevó a cabo de forma ingeniosa, ya que tuvimos que buscar materiales que se pudieran someter a un proceso de acabado superficial y con un procedimiento muy sencillo logramos obtener conocimientos acerca del método conocido como pulido. Todos los integrantes logramos realizar el proceso de manera correcta y esto nos ayudó a notar la importancia que tiene que el material se someta a un acabado superficial para que cumpla con las especificaciones necesarias. Conclusión. Como aprendimos en la práctica y como pudimos observar, los procesos de acabado superficial los encontramos día a día en la mayoría de los productos a nuestro alrededor, ya que forman parte del color, la textura y la función de un producto. Con la realización de esta práctica obtuvimos una herramienta que nos servirá como fuente de información y desarrollo de competencias y conocimientos para poder realizar la selección adecuado de un acabado superficial. El abordar este tema es esencial debido a que todo lo adquirido impacta positivamente en nosotros, así logramos aprovechar nuevos desarrollos tecnológicos y técnicas que posibilitan generar productos con acabados superficiales que pueden tener mayor impacto en el mercado.